Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tony, prende ahí. Gloria a Dios. 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 Amén. Vamos a tomar ahí la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Estamos tratando bajo el tema, es el pecado más peligroso que Satanás. Por ello, este versículo dice la palabra, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. ¿Qué dice, hermano, ese versículo? Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Gloria al nombre del Señor. Bien, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, o sea, contra un sinnúmero de demonios, entre ellos el capitán llamado Satanás, el cual, que el Señor lo reprenda, nos ataca a los cristianos a través de pensamientos perturbadores y atormentadores. Por eso el pensamiento del cristiano debe de estar siempre en las cosas de Dios. Por ello debe el cristiano llenarse de la palabra de Dios para cuando vengan estos pensamientos perturbadores y atormentadores, no nos afecten en absoluto. Amén. Amén. Pues, Efesios capítulo 2 dice que el mundo entero va en una corriente hacia abajo. El versículo 2 del capítulo 2 de Efesios dice la palabra, alabado sea el nombre del Señor, en que en otro tiempo los cristianos fieles y verdaderos, en otro tiempo anduvimos conforme a la corriente de este mundo. Amén. Anteriormente, en nuestra vieja manera de vivir, vivíamos en la corriente del mundo, haciendo lo que el mundo hace, haciendo lo que los inconversos hacen, los incrédulos hacen, practicando un sinnúmero de inmoralidades, de pecados, lo cual desagrada a Dios, que es peligroso, nocivo para nuestra salud espiritual. De ahí que presten mucha atención a esto. El cristiano, para poder ser curado del veneno de la serpiente llamado Satanás, en este caso el capítulo 2, versículo 2 de Efesios, lo describe
el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna las comunicaciones. Para nosotros poder librarnos de ese veneno, debemos de aplicarnos los siguientes antídotos, las siguientes vacunas contra este veneno, tal como el estudiar la palabra en primera instancia. Ya aceptamos a Jesús, los primeros rudimentos, ya fuimos bautizados, y luego para ser librados de este veneno de la serpiente, tenemos que estudiar la palabra. Y esa palabra que estudiamos para vivir una vida en santidad, en pureza, que no nos pueda hacer daño el príncipe de la potestad del aire, debemos de ponerla por práctica. Alabado sea el nombre del Señor. Y al ponerla por práctica, nosotros estamos siendo santificados, siendo purificados. Por lo tanto, no nos podrá alcanzar a hacer daño este príncipe de la potestad del aire. Y luego, el otro antídoto, la otra inyección que debemos de aplicarnos los cristianos es mantener una vida en oración, en conjunto. Luego les explico qué quiere decir en conjunto con el Espíritu Santo, para mantener esa comunión con Dios. Conjunto es que el Espíritu Santo se una a nosotros en oración, nos ayude en la oración, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pues siempre pedimos es para bienes terrenales, cosas triviales, cosas que de nada aprovecha, pero el Espíritu, que lo conoce todo y lo sabe todo, Él nos ayuda en nuestras oraciones. Entonces, estudio de la palabra, aplicación de la misma y una vida conectado con Dios en oración en conjunto con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como el mundo va por esa corriente, el enemigo quiere llevar también a muchos cristianos en esta corriente. Alabado sea el nombre del Señor del mundo. Pues la corriente de este mundo es la corriente del pecado. Amén. Ya lo vimos en Primera de Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, el mundo va por la corriente de este mundo, que es el pecado. Juan 5:19. ¿Qué dice, hermano? Dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Amén. El mundo entero está bajo el control del maligno. Pues la corriente va hacia abajo, hacia el abismo. Estoy haciendo un recuento para que tengamos mucho cuidado y nosotros como cristianos seamos avisados y huyamos del peligro del pecado, que es más peligroso que el maligno llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. Las personas se están autodestruyendo en el pecado rumbo hacia la condenación eterna. Por ello, los que han sacado en el Congreso los llamados padres de la patria, como las personas se están autodestruyendo en el pecado rumbo hacia la condenación, a los que han sacado determinadas leyes que van contra las leyes establecidas por Dios, leyes que donde el ser humano las ponga en práctica escaparán de la condenación que está, hermano, llevando
el pecado a muchos. Escaparán de la condenación eterna si aplicásemos las leyes que Dios ha establecido, leyes morales, leyes que nos prohíben determinados actos pecaminosos, los cuales desagradan a Dios y que Dios los tiene que castigar si el hombre y la mujer no se arrepienten y se vuelven a Dios con condenación eterna. Entonces, a los padres de la patria, a los que han sacado determinadas leyes, determinadas prohibiciones, en este caso, las prohibiciones para no hablarles en tonos determinados a los gays, a los homosexuales, etcétera, etcétera. Les voy a decir esto, según la ley 1482 del año 2011, que dice, el que promueva o instigue actos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona, comunidad o pueblo por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosofía o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses de cárcel y multa de 10 a 15 salarios. Me detengo un momentico acá. Según los padres de la patria, los que han sacado estas leyes, estos decretos, y esto va dirigido a los pastores, a los que predicamos la palabra en las calles, llámese líderes, diáconos, como lo quieran llamar, los que predicamos la palabra, y les estamos haciendo un llamado a los homosexuales de que se arrepientan. Según ellos, no se puede hacer esto, porque se está causando hostigamiento, se están maltratando a las personas. Y déjenme decirle, padres de la patria que han sacado estos decretos tan absurdos, ninguno de los predicadores que nos paramos en las plazas públicas, en las calles, a predicar la palabra del Señor, lo hacemos con la intención de herir a nadie. Antes, por el contrario, lo hacemos con la intención de que los gays, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los ladrones, los asesinos, los borrachos, los idólatras, los que practican determinados actos pecaminosos, antes por el contrario les predicamos es para que ellos escapen del dolor más terrible y espantoso que puede tener un ser humano, y es la condenación eterna en el lago de fuego. Y usted, congresista que ha sacado estos decretos, para ti también va esta palabra. Si usted no se arrepiente de su pecado, de su maldad, porque eso se llama alcahuetería, eso se llama ir de gancho con el pecado, y usted irá juntamente con los homosexuales al infierno, a la condenación eterna. Y nos paramos firmemente con estos principios de la palabra para que ustedes no vayan a ese lugar. No lo hacemos con el objetivo o la intención de herir a nadie. La intención nuestra no es herir la susceptibilidad de nadie, sino prevenirlos de la condenación eterna. Nosotros los cristianos no aborrecemos a los homosexuales, a las lesbianas, al ladrón, al pícaro, al asesino. No, nosotros los amamos. Lo que aborrecemos es sus actos, sus inmoralidades, sus pecados, los cuales los va a llevar rumbo a la condenación eterna. Yo, predicador del Evangelio, le recuerdo dos cosas a los padres de la patria. Primero, nosotros predicamos la palabra de Dios, cuéstenos lo que nos cueste, porque es mandato de Dios.
id y pregonad el evangelio a toda criatura, y entre ellos están incluidos los homosexuales, las lesbianas, los asesinos, los ladrones, toda clase de pecador, toda clase de personas. Id y predicad. Y aquí me dice a mí el Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así ustedes nos quieran callar la boca con estas amenazas de cárcel y también por salarios que hay que pagar como multa, nosotros no dejaremos de hablar la palabra porque está de por medio nuestra responsabilidad. Y primero, prima lo de Dios. Obedecer a Dios es necesario antes que ustedes nos manden a callar la boca. No callaremos nuestros labios. Hablaremos la palabra por doquier y al que sea. No nuestra intención de herirles, sino de prevenirles de una condenación terrible y espantoso que viene para los pecadores, al igual que a ustedes, señores congresistas. Así es. La otra parte es, segundo, según la Constitución Nacional, tenemos libertad de pronunciarnos, libertad de expresión, lógicamente sin herir a nadie. Entonces esas leyes que están ahí en la Constitución, que hay libertad de expresión, la va a suplantar otras leyes inmorales. Me apoyo a las leyes. Y si hay que levantar al Estado que sea por destruir, por violar unas leyes que van encima de cualquier otras leyes que están atentadas en las Naciones Unidas, lo haremos. Con tal de alcanzar a los pecadores con este evangelio. Evangelio que salva, liberta, no cauteriza a nadie, no esclaviza a nadie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe usted, señor congresista, cómo se llame, que ha aprobado estas leyes? ¿Qué es lo que ha hecho? Antes de esclavizar aún más a los pecadores en el pecado, en la inmoralidad, para que así vayan con cadenas, con grilletes al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente vamos contra la corriente del mundo hacia arriba. Amén. Amén. Por eso no nos sometemos a las corrientes del mundo, a decretos humanos. Porque ya tenemos a Cristo en el corazón. Y como nosotros tenemos a Cristo en el corazón, también queremos que lo tengan los homosexuales. También queremos que lo tengan las lesbianas. También queremos que lo tengan los ladrones, los asesinos. No somos egoístas. Alabado sea el nombre del Señor. Pues los verdaderos cristianos no nos conducimos como el mundo se conduce. Nos conducimos al revés de los del mundo. Ellos van hacia abajo, rumbo hacia la condenación. Y nosotros vamos rumbo hacia la libertad eterna, hacia la salvación eterna. Porque vamos por la corriente del Espíritu, por los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros los cristianos no practicamos, no hacemos, ni nos conducimos como los del mundo. Estamos en el mundo. Tenemos que ver cosas del mundo, pero no somos del mundo. Amén. Nuestras diversiones son diferentes a las del mundo. Ellos se divierten de una manera inmoral, nosotros nos divertimos de una manera
moralmente hablando, que agrade a Dios. Pero vienen las presiones, las ofertas de las de los mundos. Para los cristianos, por eso, hermanos, tienen que tener mucho cuidado porque vienen las presiones de los seres del mundo, de los mundos. Presiones del mundo. Amén. Amén. Vienen las presiones, las ofertas de los del mundo. Pero como es una batalla, amén, Amén. es una guerra. Muchos llamados cristianos, porque déjenme decirle que no todos los que se congregan en un sitio como estos son verdaderos cristianos. Así es. Hay muchos aparentadores. Hay muchos Elineo y Piletos. Hay muchos lobos rapaces. Así es. Como es una batalla, muchos llamados cristianos, para no sentirse aislados de los del mundo, aceptan sus ofertas. Amén. Amén. Ahí es donde vemos a más de uno que se dice ser cristiano, que va a los cultos, haciendo cosas de los mundanos. Para mí esas clases de personas son muy poquitos. ¿Qué poquitos son? Qué irresponsables son con ellos mismos. ¿Cuánto pecamos? Pregunta. ¿Cuánto pecamos? Hay dos caminos dimensionales. El camino de las tinieblas y el camino de la luz. Amén. El camino de las dimensionales, el camino dimensional de las tinieblas es camino de maldad, de depravación, de inmoralidades. Por eso hoy día una de las inmoralidades más terribles y espantosas es el de la unión libre. Ya la mayoría no quieren casarse. Con el solo hecho de yo conocer a la persona X o Y, me voy a vivir con ella. Y si no me entiendo, pico y chao. El matrimonio es una burla. ¡Qué desgracia! ¿Hasta dónde ha caído la humanidad? Está el camino de las tinieblas, el cual conduce al infierno. Ese es el camino de la corriente del mundo, donde todos practican toda clase de maldades, de pecados, y creen que con darse un golpe de pecho ahí van a ir al cielo. Y está el camino de la luz, el camino que exige una vida recta, una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de pureza, una vida en obediencia a la palabra de Dios, una vida sometida a los principios de la palabra de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo, Él, nuestro Señor, nos sacó de la dimensión de Satanás y nos trasladó a su dimensión. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Jesús. Repito, cuando nos convertimos a Cristo, Él, nuestro amado Salvador, nos sacó de la dimensión de Satanás y nos trasladó a su dimensión, a su luz. Primera de Juan 3:8. Dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo. Muchas personas creen que son hijos de Dios por el solo hecho de ser creación. Hijo de Dios es aquel que practica su palabra, aquel que se ha apartado del pecado, de la maldad, de la inmoralidad,
de cuanta inmundicia el mundo tiene hoy día por aberración. Y todo el que practica el pecado determinado que sea, dice la palabra que se llama hijo del diablo. Llámese adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, asesinos, borrachos, lesbianas, homosexuales. Si están practicando esa clase de inmoralidades, de pecados, son hijos del diablo. Por lo tanto, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero Cristo apareció, vino Cristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que todo aquel que acepte a Jesús ya deje de ser hijo del diablo y se constituya hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que nuestra responsabilidad como cristianos es permanecer en la luz que es su palabra y vivir una vida de oración cerca de Dios, para poder nosotros permanecer asidos de Dios. Siendo hijos de Dios, debemos permanecer en esta luz como nuestra número 1 responsabilidad y a vivir una vida de oración cerca de Dios. Es nuestra responsabilidad como cristianos permanecer en la luz que es su palabra y vivir una vida de oración cerca de Dios. Mientras vivamos la palabra de Dios, Satanás solo nos podrá tentar, no más. Satanás no puede obligar a un hijo de Dios a pecar. Lo único que Satanás hace es tentarnos a fallarle a Dios. Es lo único que él hace. Él no podrá obligarnos a pecar a nadie. Todo el que peca lo hace voluntariamente. La manera de evitar que Satanás entre a nuestras vidas para influenciarnos mental y físicamente es confesando nuestros deseos pecaminosos. Para usted poder evitar que Satanás entre a tu vida y lo seduzca, lo influencie a que practique determinados pecados, es cuando usted, hermano del alma, ha pecado con pensamientos o con miradas, etcétera, etcétera, inmediatamente no se quede ahí acariciando esa clase de pecado, sino confiésalo a Dios con libertad. Hermano, lea Proverbios 28:13. El gobernante que oprime a los pobres. 28:13. 13. 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Pues el que peca y lo encubre, no lo confiesa, no va a prosperar en ningún sentido. Irá de mal en peor. Pero el que confiesa su pecado, pero no solamente basta con confesar el pecado, sino que hay que confesarlo y apartarnos de él, porque muchos confiesan sus pecados, pero siguen en ellos. Y ahí no podrá haber pecado, porque la palabra me dice aquí en Proverbio que el que confiesa su pecado y se aparta de él, no lo vuelve a practicar, no lo vuelve a hacer, alcanza el perdón, alcanza la misericordia de Dios. El insensato, el doblemente estúpido, se hace el de la oreja mocha
ante el pecado y por no confesar su pecado, por hacerse el pendejo, acarrea juicio, pues el tal cree que Dios no lo ve. Motivo por el cual va este mundo de mal en peor. En el año 1215, la iglesia tradicional, la que tiene el mundo patas arriba y la lleva rumbo al infierno, creó la confesión auricular como decreto disciplinario, queriendo decir que era necesario 1200 años después de Cristo que los hombres fueran ante otro hombre y confesaran sus pecados para que así pudiera haber una disciplina. No sé de qué clase de disciplina se hablará ahí, porque el hombre va más desenfrenado en el pecado, en la maldad. Al nombre de Cristo damos gloria. La palabra prosperar, según Proverbios 28:13, alabado sea el nombre del Señor, significa que no avanzará. Amén. Amén. No triunfará en la vida cristiana. Aquel que se dice ser cristiano y peca y no confiesa su pecado, apartándose de él, no avanzará en la vida cristiana, no triunfará. No avanza hacia la meta, no se podrá abrir paso hacia el objetivo, pues muchos creen que con su pecado irán al cielo. Esto se obtiene solo cuando se confiesa el pecado y se abandona el mismo. Iremos al cielo cuando se confiesa el pecado y lo abandonamos. De lo contrario, no creas que va a ir al cielo. Cuando no confesamos nuestros pecados, todo lo veremos negativamente. El que peca y no confiesa su pecado y otros se dan cuenta que ha pecado, inmediatamente el tal se disculpa. No soy culpable, lo son los demás. Pero mire lo que dice Primera de Juan 1:9, hermano. Si usted peca, vaya a Dios a través de Cristo, que es su abogado. Al nombre de Cristo damos gloria. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará de toda nuestra maldad. Él perdonará todos nuestros pecados. Recuerde, amado, Satanás sabe quién está bien con Dios y quién no. Amén. Amén. Él sabe quién va a la iglesia, al templo, a adorar en fidelidad, en santidad y en pureza, y sabe también quién va simplemente por llenar un espacio. Él sabe quién está bien con Dios y quién no. Mire lo que dice Lucas 11, 24 y 25. ¿Qué dice, hermano? Al nombre de Cristo damos gloria. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice, abre comillas, volveré a mi casa de donde salí, cierra comillas. 24 y 25. Y 25. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Amén.
Eso es muy claro. Cuando uno aceptó a Cristo, inmediatamente esas legiones de demonios que había dentro de uno, que lo llevaban a practicar determinadas clases de pecados, un sinnúmero de pecados, esos demonios inmediatamente salieron, pero ellos quedaron divagando, ¿sí o no? Eso es lo que da a entender la palabra. Y da vuelta. Y ellos están viniendo a dar revisión a su antigua morada. Y cuando usted es un aparentador, uno de esos que dice ser cristiano porque carga la Biblia, porque se congrega, porque ofrenda, etcétera, etcétera, porque evangeliza, pero vive una vida en pecado, una vida de inmoralidad, dice que encuentra esa casa vacía, limpia y vacía. Y luego dice ya los textos siguientes que ese va por otros demonios peores y entran a esa morada. Por lo tanto, Satanás sabe quién está bien con Dios y quién no. Según Romanos 14:23, mire lo que dice. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Amén. Según este pasaje entendemos que el objetivo de Satanás es destruir nuestra fe. Amén. Por ejemplo, ahí habla acerca de unas comidas. Hay personas que dicen, esto no lo puedo comer porque me hace daño. No lo vaya a comer. Amén. Otros dicen, sí puedo comer, cómalo. Porque todo lo que se haga sin fe es pecado. Amén. Y el enemigo quiere destruir nuestra fe. Pues sin fe es imposible que agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos 11:6. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Satanás quiere destruir nuestra confianza en Dios, en su palabra. Por eso se le apareció allá a Evita en el Edén. Mire lo que le dijo Satanás a Eva, hermano, capítulo 3, verso 1. Gloria al nombre de Cristo. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Amén. Oiga bien. Satanás quiere destruir nuestra confianza en Dios. Y ahí vino y le metió duda a Eva. Ahí es donde viene la pregunta. ¿A quién le estamos obedeciendo o a quién le queremos obedecer? ¿A Dios o a Satanás a través de la corriente de este mundo? Satanás atacó, ataca, seguirá atacando la palabra de Dios y sus promesas. Amén. Amén. La cual es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es la palabra de nuestro Dios. Nosotros estamos fundamentados ahí. Esa es nuestra base, esas son las cepas de nuestra vivienda. La palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Qué dice Pablo? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
Amén. Amén. El oír, o sea, nosotros, hermanos, estamos fundamentados en la palabra de Dios. Por ello, el objetivo del maligno es destruir nuestra fe. Primera de Timoteo 4:7. Mire lo que dice ahí el apóstol. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Aleluya. Amén. Mas las fábulas profanas y de viejas desechas, y ejercítate para la piedad. Aleluya, porque el objetivo del maligno es destruir nuestra fe. Amén. Pues la guerra que nosotros estamos lidiando es una batalla de la fe contra la incredulidad. A usted lo ven en la calle y se dan cuenta la gente que usted es cristiano, inmediatamente empiezan ya a ponerle determinados diálogos, ¿sí o no? Y le hablan acerca de ciertos temas que si usted no está bien fundamentado en la palabra, lo sacan. Amén. De ahí que hay que batallar contra la incredulidad. O aceptamos lo que Dios dice en su palabra, o lo que el maligno dice con sus filosofías, humanismos e inmoralidades. Amén. Porque el enemigo viene con filosofías, humanismos e inmoralidades. Dios nos demanda a los cristianos santidad, pureza e integridad. Amén. Le obedecemos a Él, que nos demanda santidad, pureza e integridad. Y Satanás nos presenta la inmoralidad, la autocomplacencia, los deleites carnales, inmoralidades por doquier, sensualismo. Nos ofrece un sinnúmero de pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué escogemos? ¿Agradar a Dios o satisfacer a Satanás y luego tener que ir y hacer compañía por toda la eternidad en el lago de fuego? Dios nos promete bendiciones a largo plazo. Amén. Amén. Cuando Dios te promete algo, Él no se lo da inmediatamente, porque Él primero tiene que probar ¿qué? Nuestra confianza en Él. Amén. Amén. Pero Satanás promete placeres inmediatos, ya. Si me sirve, si me agrada. Por eso es que la mayoría de los de la farándula, la mayoría de los cantantes de Hollywood, de esas películas, tienen pacto con Satanás. Y ahí están también, que han caído también en los lazos de Satanás, estos grupos religiosos, cantantes que le están cantando dizque supuestamente a Dios, con ese rock, música metálica, con reggaetón, etcétera, etcétera. Por eso hay que saber seleccionar la música, los ritmos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Motivo por el cual hay que tomar una decisión. O le creemos a Dios o a Satanás. Amén. Amén. Ahí es donde ya nos dimos cuenta que en el apóstol Pablo había una necesidad, hermano, tremendo, de que los hermanos fueran bien fundamentados en la palabra del Señor y que ellos no se fueran a descaminar por filosofías, por sutilezas del mundo. Satanás ha torcido tanto la moral del ser humano que ahí está ese flagelo, esa inmoralidad tan terrible que viene desde los Estados Unidos.
el swinger. La palabra swinger en inglés significa cambiar de pareja. Y ya en nuestro país hay algunos sitios inmorales de esta índole. Para salir de la rutina, mire qué invención del diablo, la corriente del diablo. Para salir de la rutina del matrimonio, porque ya todo es monotonía, ya no hay como alegría entre las parejas. 4, 5, 6, 8, 10 años, 20 años, 30 años casados, y ya no hay armonía, ya no hay alegría. Entonces han tomado la determinación las parejas de irse a un sitio de esos y se ponen en mutuo acuerdo la pareja. Vamos allá. Mi amor, cuando lleguemos allá, porque se tiene que inscribir. Usted mira al muchacho o al hombre tal, y si se quiere ir con él, váyase con él. Y yo me voy con la mujer tal. Y se van. Esos son club swinger. Amén. Y cometen con avidez, como dice el apóstol, toda clase de pecado, de inmoralidad. Y cuando ya salen, sea a la hora, a las 2 horas o al otro día, la parejita, de haber compartido esa relación, se pregunta al uno al otro, ¿cómo le fue? Bien, ¿cómo pasó? Sabroso. Amén. Por ello, hermano, es necesario prestar mucha atención al consejo de Romanos 12, 1 al 3. Y quiero que prestemos atención a este pasaje. Romanos 12, 1 al 3. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Hasta el 3, hermano. Hasta el 3, estoy leyendo el 3. Sí, listo, sí. Sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Gloria a Dios. Sí, hermano. Prestemos mucha atención, hermano, a este consejo del apóstol Pablo, que es una rogativa. El apóstol Pablo a los cristianos de Roma, hermano, y a los cristianos de este siglo XXI, casi que se puede decir que se les arrodilló. Hermanos, les ruego, les suplico, por favor, alabado sea el nombre del Señor, que presentéis, que le estén permitiendo a Dios que le pase una revista constante del cuerpo. Sabemos que el pecado es más peligroso que Satanás. Y uno de los miembros o de las cosas que más se ha descuidado es el cuerpo humano. Amén. Por eso prestemos atención a esto de Romanos 12,
especialmente 1 y 2, más el versículo 1. El verdadero cristiano, oiga bien esto, discierne la enseñanza. Amén. Amén. El cristiano discierne, se da cuenta que es de Dios y que no es de Dios el verdadero cristiano. Amén. Amén. Pero el incrédulo la racionaliza. El incrédulo la enseñanza de Dios no la discierne, sino que la racionaliza. Se basa al razonamiento, no al discernimiento. De ahí que lo de Dios se tiene que discernir, no racionalizar. Hermanos, si yo creo que es esto, yo pienso que es esto, no es lo que usted piense, no es lo que usted razona, es según lo que el Señor enseña enfáticamente en la palabra. Por ello hay que discernirla. Amén. Se tiene que discernir, no racionalizar. ¿Cómo se ha de discernir la palabra de Dios? ¿Cómo se da cuenta usted de que la palabra de Dios, esto y aquello, es verdad y esto y aquello es torcido? Porque han venido, hermano, gente con enseñanzas torcidas de la palabra de Dios. Allí donde están los diferentes grupos religiosos. Amén. ¿Cómo se ha de discernir la palabra de Dios? ¿Qué hemos recibido cuando nos convertimos a Cristo? Cuando nos convertimos a Cristo, inmediatamente, ¿qué fue lo que recibimos? El Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, a usted no le es difícil entender la palabra de Dios. Lógicamente que luego vamos a ver cómo se entiende la palabra de Dios con gran facilidad, hermano, de tal manera que usted, hermano, va a salir de tantas dudas. A ver, Juan 14:26, ¿qué dice, hermano? Juan 14:26. Juan Evangelio. 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Amén. Por eso la palabra que recibió el apóstol Pablo fue revelación. Amén. No vino de tercera mano. Desde el Espíritu Santo, hermano, inmediatamente entra a nosotros, Él nos enseñará. Porque miren lo que dice, hermano, esta carta de Juan. Primera de Juan. Léalo, hermano. 2:27. 2:27. Primera de Juan 2:27. 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Amén. La unción, y eso viene por el Espíritu Santo. Presten atención a eso. Muy bien. La palabra de Dios se discierne mediante y a través del Espíritu Santo. Cada que usted vaya a estudiar la palabra, primero inclínese y ore a Dios y que la santa unción del Espíritu llegue a su vida y lo invada de esa ciencia de Él
e inmediatamente el Espíritu Santo empieza a enseñarle, pero usted tiene primero que llegar encorvado a la presencia de Dios, implorándole a Dios que le dé la enseñanza de la palabra tal cual como está escrita, sin quitarle ni ponerle. Entonces Dios, en su infinita misericordia, hace que llegue ese conocimiento de esta palabra, que nosotros la vemos como una nube, que no la entendemos, viene con claridad a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Amén. Él nos la enseñará. Amén. 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 Con esto concluimos, oiga bien, que el inconverso con toda su preparación académica, ahí es donde usted ve hermanos médicos, científicos, gente intelectual, hermanos hombres de ciencia, hermanos hombres de letras, matemáticos, ingenieros, hermanos, gente preparadísima, hermano. Y allá abriéndole la jeta, hermano, a otro hombre, para que le ponga ya el pedazo de harina. Ignorando las escrituras. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué ellos, hermanos, siendo tan preparados, siendo hombres académicos, universitarios, hermanos, hombres, hermanos, pero con un nivel académico, hermano, lo máximo? Es más, genios, ignorantes de las escrituras, hermano. ¿Por qué? Ojo por eso. Con esto concluimos que el inconverso, con toda su preparación, esa persona académica, chocará, tropezará en la palabra de Dios, chocará con las escrituras. ¿Por qué choca con las escrituras? Primera de Corintios 2:14. ¿Qué dice? Primera de Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Aleluya. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? No se le es dificultoso estudiar la palabra. Aleluya. Amén. Amén. Ahí dice que no tiene el Espíritu, ¿cierto, hermano? Sí, sí, el que no tiene el Espíritu. Aquí dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque al que no tiene el Espíritu Santo, hermano, no entiende las Escrituras. Para ellos, hermano, eso es locura. Por eso usted no ha oído, y ahorita la que tenemos, hermano, no ha llegado a nuestro oído. Uy, se enloqueció estudiando la Biblia. Gente que dice que se han enloquecido porque estudian la Biblia. Nadie se les estudia, se enloquece porque estudia la Biblia, sino que les es locura esta palabra. No la entienden. Amén. ¿Por qué no la entienden? No la pueden entender. ¿Por qué? Porque se han de que examinar, discernir espiritualmente. Ojo por eso. Chocará, hermano, tropezará con las Sagradas Escrituras porque no tiene el Espíritu Santo. Esa palabra le es locura. Le es, hermano, un laberinto sin salida. Pues Lucas 10:21, mire lo que dice, hermano. ¿Para quién es esta palabra? ¿Para quién la puede entender esta palabra? En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios,
e instruidos se las ha revelado a los que son como niños.